El oscurantismo, que entonces dijimos que en la Edad Media la Iglesia Católica se quedó en un periodo de oscuridad, que es que no hubo avances tecnológicos, ni espirituales, ni desarrollo de ningún tipo. Sin embargo, ellos fueron los únicos que se quedaron en el oscurantismo, pero el resto del mundo sí estaba avanzando, particularmente el Medio Oriente con el Islam. ¿Qué recordamos del Islam? Ok, sí, ellos consideran que vienen descendientes de Ismael. ¿Qué más? Muy bien, entonces primero hay que decir que es una religión, ¿sí? Es una religión que creen que son descendientes de Alá por la línea de Abraham, por su hijo Ismael, y su profeta es Mahoma, su último profeta. ¿Ellos creen en Jesús? Sí. Como profeta. Como profeta, muy bien. Entonces ellos creen que Jesús también fue un enviado, que trajo ciertas verdades, pero que, digamos, como por decirlo así, Mahoma tuvo que completar su mensaje, pero no reconocen que él sea hijo de Dios, que esa es la gran diferencia también. ¿Qué más hablamos? A mí no me quedó claro algo. Sí, señora, una vez. Su merced nos decía en la clase pasada que Alá es el mismo Dios de nosotros, pero que con otro nombre diferente. No, a ver, no es que sea el mismo con otro nombre diferente, sino que es la forma como ellos le dicen a Dios en árabe. Pero es Dios, es Dios. Ellos consideran que es nuestro Dios, que es el Dios que llamó a Abraham, que llamó a Ismael, en el caso de ellos a Ismael, y toda la línea descendiente viene de ese Dios. O sea, para ellos es el mismo Dios que nosotros. En árabe Dios dice Alá, en hebreo es Eli. Sí, exacto. Eso lo hablamos, que como en portugués lo decimos Deus, en inglés lo decimos God, ¿sí? Y así en los diferentes idiomas. O sea, para ellos es el mismo Dios. Claramente, pues nosotros sabemos que el Dios, es más, vamos a decirlo de la siguiente manera. Hay muchos cristianos incluso, hablantes de español, que no tienen el mismo Dios, aunque ellos creen que sí. ¿Por qué? Porque el Dios que ellos tienen le da unas características diferentes. Hoy vamos a ver un poquito de eso. Entonces tenemos, por ejemplo, la corriente de los calvinistas, que ellos creen que Dios predestinó a las personas para ser salvas y para condenarse. Nosotros, digamos que no somos calvinistas, no creemos eso. Hay otros que creen que la salvación se pierde, otros que no. Entonces, incluso dentro de nuestro mismo cristianismo, creemos que es el mismo Dios, ¿sí? Pero le damos características que no necesariamente son bíblicas, ¿sí? Así pasa con los árabes. Ellos creen que es Dios, creador, el que llamó a Abraham, o sea, el mismo que nosotros en teoría creemos. Pero le dan unas características que ya nos ponemos a mirar bíblicamente, no están así. Como ir a castigar a los infieles, ir a hacer actos violentos en nombre de Dios, ¿sí? Igual que la Iglesia Católica en la Edad Media, cuando vimos las cruzadas. Hicieron en nombre de Dios cualquier cantidad de atrocidades, pero no necesariamente Dios les mandó a eso, ¿sí? Muchos ateos o muchas personas no creyentes, digamos que hoy en día dicen es que ese Dios es cruel, porque ¿cómo les iba a mandar a hacer eso? Entonces nosotros ahí tenemos que decirle, no, qué pena, eso lo hicieron las personas, Dios nunca los mandó a hacer eso, ¿sí? Entonces sí, en teoría es el mismo Dios, porque Alá es como se dice en árabe. O sea, todos los países que hablen árabe le van a decir a Dios Alá. ¿Listo? Sino que para nosotros lo asociamos a que es el Islam, pero es como se dice Dios. ¿Listo? Bien, ¿resuelta la pregunta? Listo. Bien, entonces con eso, para ir como recordando, quedamos en que hubo diferentes campañas evangelísticas. Entonces tuvimos los medicantes, que son órdenes eclesiales, como los dominicos, los jesuitas, y todos estos que se encargaron de ir a evangelizar, de poner escuelas, universidades después con el tiempo, y empezaron de esta manera a evangelizar muchos pueblos, sobre todo cuando encuentran América. Ellos son las órdenes que vienen acá a evangelizar. Tenemos otras órdenes que eran las militares. ¿Algunos se acuerdan cómo se llamaban? Los templarios. ¿Cuáles más? Los teutones. Los teutones. ¿Nos falta uno? Los hospitalarios, ¿no era? Los hospitalarios, muy bien. Entonces, los hospitalarios, los teutones y los templarios. Los templarios fueron los más sanguinarios, que tenían como lema: trabajamos en las sombras para la luz.
¿Listo? Que se mezclaron también con intereses políticos de los reinos para poner y quitar líderes que estaban en ese momento. Bien, entonces en esa plena Edad Media, digamos que a nivel histórico, los reinos empiezan a desestabilizarse, empiezan a tener muchos conflictos entre sí, y en ese periodo de tiempo, pues descubren América. Ahí, digamos que el suceso de la historia universal nos marca el fin de la Edad Media y el inicio de un periodo que se llamó la Ilustración, ¿sí? Donde digamos que empieza a darse un conocimiento humanista a plena flor de piel. Alcanzamos a ver un poquito de eso. Entonces, donde ya Dios no era el primer lugar, obviamente reflejado en la iglesia, porque lo que ellos conocían de Dios era la iglesia, o sea, la máxima autoridad espiritual en ese tiempo fue la iglesia. Entonces, en ese periodo se da algo que se llama el racionalismo. ¿Recordamos qué es el racionalismo? No sé si la alcanzamos a ver. ¿No? Bueno, el racionalismo, como su nombre lo indica, es llevar todo a la razón, explicar todo por medio de la razón, y la razón humana, claramente. Entonces, como todo se tenía que explicar por la razón, pues Dios también entró en ese sistema. Teníamos que explicar a Dios por medio de la razón. Entonces, hubo ciertos filósofos, digamos, creyentes, como Tomás de Aquino, como Agustín de Hipona, que ellos, a pesar de que eran monjes, también fueron filósofos y quisieron demostrar por medio de la razón que Dios era real. Entonces, no nos vamos a meter ahí porque eso también es otro universo y se nos iría toda la clase. Pero, gracias a esos postulados de estos filósofos creyentes, digámoslo así, se pudo empezar a dar un nuevo movimiento de estudio de la Biblia. Entonces dijeron, ok, si Dios se entiende por medio de la razón, pues tenemos que volver a interpretar la Biblia. ¿Cómo es que la Biblia nos habla de Dios? Y como en ese tiempo de la Edad Media no habían dejado de leer la Biblia, los monjes y sacerdotes empiezan a promover la lectura de la Biblia. Y ahí es cuando se empieza a dar la reforma. Entonces la reforma es un movimiento que se opone a este catolicismo y que busca volver como tal a esos principios bíblicos. Para comprender la reforma protestante vamos a mirar digamos que un hecho histórico que les antecede, y es los pre-reformadores. Entonces, durante la Edad Media hubo algunos sacerdotes que quisieron oponerse a este sistema religioso, y antes del siglo XVI, que es cuando se termina la Edad Media, empezaron ellos a generar algunos cuestionamientos a la iglesia. Estos buscaban sobre todo criticar los malos manejos de la iglesia. Entonces, la acumulación de riqueza, el que cobrara por ir al cielo, que eso ¿cómo se llamaba? Las indulgencias, muy bien. O también dentro de estas indulgencias teníamos el favor de que las personas pudieran purgar sus pecados. Entonces, salir del infierno, ir al purgatorio y del purgatorio al cielo. Entonces ellos empiezan a cuestionarlo porque evidentemente eso no aparecía en la Biblia, no estaba como enseñanza de Jesús y no había sido enseñado por los discípulos tampoco. Y entonces ellos ¿qué buscan? Renovar las bases de la creencia doctrinal. O sea, ¿qué es lo que deberíamos pensar? Entonces estos 4 pre-reformadores fueron la inspiración de lo que veremos hoy como Lutero, Calvino y Arminio, que son los padres del protestantismo. ¿Listo? ¿Qué es el protestantismo? El movimiento evangélico primitivo, digamos así, de ese momento, que nos dio origen al cristianismo que tenemos hoy. ¿Listo? Y que se va a oponer directamente contra el catolicismo. Y obviamente, ¿por qué pudieron lograr esto? Porque estaba el periodo de la Ilustración a plena flor de piel, donde todo el conocimiento y la búsqueda de la verdad era el principal objetivo. Y también en ese momento, en Gutenberg, en Alemania, se da el invento de la imprenta. Entonces la imprenta permite que se dé a conocer información, no solo a nivel político, no solo a nivel económico, sino también a nivel religioso. Entonces esto va a venir siendo algo muy bueno. Entonces, así como a grandes rasgos, estos 4 pre-reformadores son Padre Pedro Baldo, John Wycliffe, Jan Hus y Girolamo Savonarola. Entonces, estos personajes, estos pre-reformadores, fundaron, digamos, movimientos que estudiaban la Biblia. Entonces, en el caso de Baldo,
Él fundó los valdenses, eso lo alcanzamos a ver en la clase pasada un poquito. Él predicó pues que no necesitaban la acumulación excesiva de riqueza, sino que al contrario, los discípulos habían vivido en completa austeridad, más viviendo de la hospitalidad de los hermanos, entonces por lo tanto nosotros debíamos tener esa pobreza evangélica, y que la Biblia era la autoridad de la iglesia, no la iglesia, o sea, no la iglesia como institución, no esa jerarquía papal, cardenal y todo eso que habíamos tenido durante toda la Edad Media, sino que era la Biblia misma la autoridad, que es algo que hoy creemos en este momento. Incluso, por ejemplo, si Dios no lo quiera, nuestro pastor saliera con una herejía, la comparamos con la Biblia y vemos que no es, podríamos decirle, pastor, no estás bien, ¿cierto? En esa época no se podía hacer eso. Entonces, cuando dicen que la autoridad es la Biblia, es que ahora sí van a poder empezar con lupa a escuchar y a mirar y a ver los mensajes que se estaban predicando. ¿Listo? Ese fue el movimiento de los valdenses. Y ellos claramente empezaron a hacer pequeños grupos de enseñanza de la Biblia en diferentes pueblos, que ayudó pues a generar todo este movimiento valdense. Tenemos a John Wycliffe, que es un teólogo inglés, y él comenzó a traducir la Biblia del latín, que estaba en ese entonces, al inglés, y empezó a criticar, pues obviamente, que el Papa no tenía toda la autoridad doctrinal, que él no podía mandar qué se enseñaba y qué no se enseñaba, que, ¿se acuerdan ustedes que era la transubstanciación? Eso lo vimos así como 2 clases por allá. Cuando se hicieron todos esos concilios, ellos se cuestionaban mucho sobre la divinidad de Cristo, ¿se acuerdan? Y una de las cosas que se cuestionaron era cómo funcionaba la Santa Cena. O sea, la Santa Cena, ¿realmente Cristo se volvía carne y sangre y no lo comíamos? ¿O era simplemente un símbolo? ¿O era un recordatorio de su muerte? Sí, ese fue un debate que se hizo en ese momento. Y la transubstanciación es que en ese momento, en la Edad Media, creían que literalmente se estaban comiendo, o sea, que en el momento que hacían la Santa Cena, se comían un pedazo de carne de Cristo y la sangre de Cristo. Y esto que generaba, pues, mucha idolatría. Entonces, no lo reconocían como es la recordación de Cristo, el sacrificio, el que Él me limpia y todo esto, sino que se volvía algo muy ritual, muy mítico, ¿sí? Y que pues obviamente confundía la fe de las personas. Entonces, John Wycliffe dice, esa doctrina hay que cambiarla, no es así, lo que nosotros deberíamos es recordar el sacrificio de Cristo, no más. No es que en ese momento se vuelve carne y sangre y yo me lo estoy comiendo, porque pues no es lo que quiere enseñar. Y la riqueza de la iglesia, que obviamente todos estos reformadores lo van a cuestionar por el excesivo acúmulo de riqueza de los papas en ese entonces. Voy a hacer un momentico. Bien, y Savonarola fue un monje dominico de la digamos, orden dominica de Italia, que pues él empezó a ser uno de los denunciantes de la corrupción moral de los sacerdotes. Fue incluso uno de los que los llevó a juicio legal. Recuerden ustedes que ellos eran juzgados como, yo les dije la clase pasada, los sacerdotes cómo los juzgan, ellos no van a la ley normal. ¿Y le tapaban todo? ¿Tienen un Sí. mando especial? Pero ellos tienen una ley, o más que una ley, un sistema judicial que se llama canónico, ¿se acuerdan? Y en ese sistema judicial canónico, ellos son juzgados como servidores de Dios, o sea, no los van a juzgar igual que cualquier otro ciudadano. Entonces, este Savonarola los empezó a denunciar no solo a este sistema canónico, sino al sistema judicial normal, ¿sí? Y a exigir que los juzgaran por todos sus crímenes como cualquier otro ser humano. Esto ante Florencia lo hizo particularmente, logró que algunos fueran juzgados, que fueran excomulgados de sus cargos, no, eso no se llama excomulgados, ¿Expulsados? sí, bueno, como quitados de su cargo, se me olvidó la palabra, bueno, sí, como que les quitaron, recuerden ustedes que ellos les daban carta legal para ser sacerdote, entonces les quitaban ese documento y ya no podían nunca más volver a operar. Y pues gracias a eso pues fue excomulgado, ahora sí, sacado de toda orden católica y ejecutado, claramente porque pues eso representaba una gran amenaza a este sistema sacerdotal. ¿Listo?
Entonces, ¿por qué es importante estos reformadores? Porque ellos empiezan a hacer, digamos que no tan de frente, pero sí en los pueblos y demás, mucha enseñanza de lo que deberíamos hacer y seguir en la Biblia, y no, digamos que no se fueron tan de frente contra la Iglesia Católica, pero sí empezaron a educar a muchos otros monjes y muchos otros sacerdotes que sí luego se pudieron enfrentar a la Iglesia Católica. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí de los reformadores? Perdón, pre-reformadores. ¿Alguien sabe qué significa la palabra reformador? Cambiar de forma, ¿Cambiar de qué? de forma. No. Sí, va por ahí. Pues digamos que ¿cómo se llama? La raíz de la palabra nos diría eso. Precisamente los reformados que vamos a empezar a ver es personas que transmutaron, cambiaron completamente la doctrina que se enseñaba en ese momento. Entonces por eso se llaman porque ellos, aunque no se metieron tan de frente a cambiar partes doctrinales, sí buscaron por lo menos la lectura de la Biblia y ahí encontrar ciertas verdades que no estaban de acuerdo a la práctica católica. Bueno, entonces tenemos el primero, que se conoce como oficialmente el primer protestante de la historia, que fue Martín Lutero. Él nació en 1483, el 10 de noviembre, en Eisleben, que es en Alemania, y murió ahí mismo el 18 de febrero de 1546. Entonces, durante todo este tiempo, él fue, digamos que enseñado por estos pre-reformadores y por algunos otros profesores que habían sido de esta corriente de los pre-reformadores, y aunque él se había dedicado a ser un fraile católico de la orden agustiniana, él pues empezó a cuestionar mucho sobre muchos rituales que se hacían desde su orden y empieza a pensar que sobre todo el tema de las indulgencias, el tema de la acumulación de riqueza estaba contraria a la Biblia, y pues él es uno de los que genera una nueva doctrina que se llama la luterana, así. Hasta el día de hoy se conoce así. Este señor generó una reforma protestante que fue considerado un movimiento religioso nuevo en el siglo XVI y que buscaba desvirtuar, digamos que todo este movimiento equivocado de la Iglesia Católica y empezar a cambiar las prácticas que se tenían respecto a qué, respecto a la salvación por fe y no por obras. ¿Sí? No le parecía la venta de las indulgencias porque la de ir al cielo no debería tener un precio, ¿cierto? Porque entonces sería un sistema injusto. Los ricos podrían asegurar su cupo en el cielo, pero los pobres no, ¿sí? Y los pobres no podían ayudar a sus enfermos ni a sus muertos porque no tenían cómo hacerlo. Entonces ese sistema injusto no le parecía que debía ser practicado de esa manera. Y pues él fue uno de los que usó la imprenta para dar a conocer toda esta información y generó algo que puse acá al final que se llama el cisma en la cristiandad. ¿Qué es el cisma? ¿Se acuerdan cuando vimos el cisma del occidente? División. Muy bien, una división completa creando el protestantismo. Él fue el que sí se opuso directamente a la iglesia. ¿Cómo lo hizo? Ustedes ven ahí una imagen simbólica, claramente no es una foto de él, donde él está clavando un documento. Ya lo vamos a ver más adelante, pero él clavó 95 tesis, es decir, 95 ideas, hipótesis, razones de lo que se estaba haciendo mal en la Iglesia Católica. Estas 95 tesis son declaraciones en documento y las clavó en Wittenberg, Alemania, en las puertas del palacio. Luego lo va a replicar en la Capilla Sixtina, pero ya se los va a mencionar. Entonces en 1517 él empieza a sacar muchas razones, logra 95 razones de lo que la iglesia estaba haciendo mal frente a las indulgencias, la acumulación de riqueza, la autoridad del Papa, frente a cómo se mercantilizaba una cantidad de cosas para que la gente se llevara a su casa, que hasta el día de hoy no tenemos. Entonces te llevas el agüita bendita, te llevas el pedacito de pierna para que ores por la pierna del enfermo. ¿Se ha visto eso en la iglesia? Sí. Que hay velas en forma de partes del cuerpo. Entonces todo eso venía desde la Edad Media, mercantilizaban con la fe de las personas. Entonces parte de eso, él reúne esas 95 razones, que sería chévere que después las miren con más ¿El detenimiento. celibato está ahí? No, él no cuestionó en un primer momento el celibato.
pero sí digamos que la falta o más bien la impunidad que se le daba a los sacerdotes cuando cometían delitos. ¿Listo? Y esas tesis pues fueron en un inicio escritas en latín, pero luego cuando se clavan en la Capella Sixtina sí son traducidas al alemán y al inglés, que era también ya una lengua que empezaba a coger mucha fuerza. Estas 95 tesis se difundieron muy rápidamente, entonces la gente empezó a leerlas a través de los procesos de la imprenta, porque habían, por decirlo así, periódicos populares donde pues este suceso de que alguien fuera y clavara estas tesis en un templo católico o en el palacio, pues era algo muy escandaloso. Entonces eso permitió que se argumentaran las personas y empezaran a seguirlo, pues claramente a darse cuenta que esto tenía mucha verdad frente al mal proceder de la Iglesia Católica. Entonces, cosas que se hablaban ahí, entonces creencias católicas como el purgatorio, perdón de pecados que hacían anualmente algunos sacerdotes, porque entonces había sacerdotes que reunían a la gente y decían: hoy vamos a hacer perdón de tales pecados, entonces los que hayan cometido estos pecados ya van a quedar absueltos, claramente tenían que pagar, ¿sí? Y pues sabemos que nadie puede perdonar pecados sino solo Dios, ¿sí? Esa práctica todavía existe. En esta semana una estudiante me dijo que a final de este mes iban a ver, creo que en la iglesia de Chiquinquirá, un día de perdón de pecados. Me pareció curioso porque desde esta época no pensé que todavía se hiciera. Entonces, es una práctica que pues, claramente es antibíblica, porque nadie, ningún ser humano puede perdonar pecados. Ya vamos a ver de dónde ellos sacan eso de perdón. Bueno, de hecho lo podemos mencionar ahorita. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos quiénes creen que Él es, Pedro le da una respuesta, que ya la hemos trabajado. ¿Cuál fue? Que Él es el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le dice: sobre esa razón es que vamos a edificar la iglesia, es que se va a edificar la iglesia. Continuando ese mensaje, le dice que se les serán dadas las llaves para que todo lo que ate en la tierra sea atado en el cielo y todo lo que desate en la tierra sea desatado en el cielo. Esta parte de este capítulo es mal interpretado por la Iglesia Católica y ellos se adjudican la autoridad de perdonar pecados o no, porque ellos dicen: nos dieron las llaves y nosotros podemos retener pecados o no. Entonces desde ahí era que se basaba. ¿Listo? Como para que no nos quede suelta la idea. Señor. La palabra purgatorio es de origen netamente católico, ¿cierto? Ese concepto. Sí, es de latín. Pero en la Biblia católica no habla de purgatorio, ¿cierto? Ni siquiera ahí habla de purgatorio, ¿cierto? Sí, ellos sí manipulan algunos textos, sobre todo en los salmos, para hablar del purgatorio. Digamos, en las traducciones, por ejemplo, el Salmo 115 que habla contra la idolatría, ellos todo ese salmo lo tienen diferente. Así hay otros salmos que hablan, en vez de Señor perdona mis pecados, le cambian perdona por purga mis pecados, para empezar a justificar. Entonces, hay una Biblia, por ejemplo, que se llama Dios habla hoy, que esa es católica, en esa pueden encontrar ese tipo de palabras: purga mis pecados, purga mis culpas, ¿sí? El Padre Nuestro es diferente también. Entonces ellos sí han manipulado un poco las versiones de la Biblia católica. Bien, ¿cómo se ubicaban estas 95 tesis? Yo me adelanto como momentico. Entonces, de la tesis 1 a la 7, digamos, no les traigo las 95 por temas de tiempo, pero se las reuní como por grupitos. Entonces, de la 1 a la 7 habla mucho de la culpa y el arrepentimiento. ¿Cómo así? Parte de, digamos que del problema de la malinterpretación de la Biblia, de los católicos, que hacían los católicos en la Edad Media, es que tú podías pagar por tus pecados, ¿cierto? Pero entonces, estudiando la Biblia, Lutero se da cuenta que lo que promovía Jesús era que estuviéramos en un constante arrepentimiento de nuestros pecados y que nosotros podíamos en nuestro secreto pedirle perdón a Dios por nuestros pecados sin necesidad de hacer ninguna laceración en mi cuerpo, ningún sacrificio adicional y mucho menos tener que pagar. Dentro de esas 7 hay una que habla de que no hay que pagarle a nadie porque vengan a orar por ti, porque Jesús nunca cobró por los milagros, ni por visitar a los enfermos, ni por dar una predicación, y demás. Desde la Edad Media se cobraban las misas, y se cobraban todos. Si necesitaban ir a visitar a alguien, si querían hacer una liberación a alguien, que ellos lo llaman el exorcismo, tenías que pagar. Entonces, dentro de estas primeras se habla de eso. No se necesita pagar por tu culpa y por tu arrepentimiento, sino que es un acto que tú haces en secreto con el Señor. ¿Listo?
y si lo quieres compartir con alguien es para tu proceso, o sea, para tu apoyo de cambio, digámoslo así. De la 8 a la 19 se habla mucho sobre la muerte y el purgatorio, entonces se aclara que solo existe el infierno y el cielo, que el purgatorio no existe, que es una invención católica, que no se pueden purgar los pecados, que solo puedes decidir tu salvación en vida, y que una vez la persona muere, nadie puede ayudarlo a ir al cielo. ¿Listo? De la tesis 20 a la 37 hay, digamos que, unas aclaraciones sobre qué se puede hacer con las indulgencias y qué no. Aunque Lutero tenía cierta visión de cosas buenas, todavía pues él seguía teniendo mucha, digamos que mucho vicio, sí, mucha influencia de lo que era el catolicismo. Entonces, en esas, digamos que, interpretaciones, él todavía no quita completamente la indulgencia, sino que dice, bueno, la indulgencia sirve para, en casos muy particulares, que tú puedas como subsanar, pues, si le hiciste daño a alguien, entonces pagas por eso, ¿sí? Entonces él como que le trata de dar como otra visión a la indulgencia, no, sí es sancionada completamente para salvación, pero sí puede ser usada para reparar, por ejemplo, cuando tú le hiciste daño a alguien, o te robaste algo, o algo así. Entonces pues ahí todavía tenemos como algunas cositas que no eran tan puras, pero que bueno, hay un avance. De la tesis 38 a la 48 son indulgencias versus buenas acciones, entonces también se aclara que las buenas obras tampoco te llevan al cielo, sino que es por gracia, por fe, que somos salvos, y que las indulgencias y las buenas acciones, digamos que se comparan mucho en que, bueno, entonces yo le robé a alguien, pero luego yo le di a otra persona otra cosa, entonces como que ya sané. No, eso no se puede hacer, la Biblia no nos dice eso. Bueno, yo engañé a mi esposo, pero después ya le prometí 10 años de fidelidad. Eso no es, o sea, tú tienes que cumplir la Biblia como es, ¿sí? Las buenas acciones no te pueden justificar pecados que hayas hecho antes. De la 49 a la 55 está cómo deberían ser los predicadores frente a la indulgencia, no para manipular, no para cobrar, no para enriquecerse. De la 56 a la 68, entonces habla y aclara sobre el tesoro de la iglesia. Estudiando un poquito esto, digamos que el tesoro de la iglesia lo referían en los mensajes como los pobres o las personas que tenían, digamos que alguna debilidad económica o de enfermedad o que alguna imposibilidad. Esto se llama el tesoro de la iglesia. Y entonces, con ese discurso del tesoro de la iglesia, ellos pedían dinero a ricos, a reyes, a políticos, para ayudar al tesoro de la iglesia, o sea, a los pobres, a las personas en condiciones de alguna enfermedad o carencia. Y pues eso fue muy manipulado porque a veces a esa gente no le llegaba el dinero, sino que se le quedaba a la iglesia católica. Y otros también teólogos dicen que ese tesoro de la iglesia hacía referencia a que ellos podían enviar, pues ellos creían que podían enviar a gente a, digamos, cargos más altos en el cielo, ¿sí? Y a otros cargos no tan honoríficos al cielo. Entonces que con eso también manipulaban mucho en su discurso. Entonces en esas tesis Lutero empieza a aclarar, no, o sea, ni el tesoro de la iglesia es los pobres y demás, porque de ellos se encarga Dios, sobre todo cuando habla de los huérfanos, las viudas, o los enfermos, los cansados, etc. Y tampoco el tesoro de la iglesia es que ellos puedan enviar o sea, como darle carta de recomendación a alguien para que en el cielo tenga un puesto mejor o un puesto peor, ¿sí? Sí. Entonces ahí él hace como esas aclaraciones, esas ideas, como no, la iglesia está mal en esto, la iglesia no puede hacer eso, etcétera, etcétera. De la 69 a la 80, entonces habla de por qué hay que actuar en contra de los predicadores de la indulgencia. Entonces ya es un poco más revolucionario, digamos, a medida que va avanzando, donde ya dice, debemos juzgar a las personas que han sido enriquecidos por este tema de las indulgencias, que han manipulado a la gente con sus discursos, que se han aprovechado del pobre, del enfermo, etc. ¿Listo? Y finalmente, del 81 a la 95 es un cuestionamiento al Papa directo, o sea, son varias razones de cosas que el Papa hacía mal, sobre todo el vincularse con asuntos políticos, el vincularse con guerras, con el tema de todas estas campañas militares, el querer acabar y exterminar a los musulmanes, a los gitanos, a los judíos. Esos cuestionamientos pues obviamente empezaron a desestabilizar
la credibilidad de la Iglesia Católica. ¿Listo? Bien. Entonces ahí como para que se hagan una idea de qué tratan más o menos esas tesis. Lo van a ver ahí como 30 segunditos, creo que los están copiando. Por ahora, preguntas, comentarios. Sí, lo curioso ahí es que Martín Lutero era católico. Claro. Sí, y él se sublevó, digamos así. Contra... Sí. Todos los que vamos a ver, o los que hemos visto, incluso los pre-reformadores, eran católicos. Pero ellos empiezan a estudiar la Biblia y a darse cuenta que fueron engañados por mucho tiempo. ¿Sí, señora? Sí, señora. Yo se los mando ahorita mismo para que no se me olvide, que la semana me cola todo. Perdón. Sí, ahorita mismo se los envío. Esta semanita estuve en muchas citas de volante. Bueno. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta, señora? O sea, para ellos que sí tenían acceso a leer, pues era más fácil de entender, pero de pronto las personas del común, pues como no tenían acceso a lo que ellos sabían, era un poco más complicado de leerlo. Claro, por eso es que ellos empiezan a enseñarle a la gente, porque en la Edad Media nadie podía leer la Biblia. Era el comentario de si tú lees la Biblia te vuelves loco, por eso la puedes leer es a través de lo que yo te diga, sacerdote, cardenal, o lo que sea. ¿Sí? Claro que para ellos fue un poquito más fácil, porque ellos sí iban a los conventos, a las universidades a estudiar teología y podían estudiar desde la visión católica, pero podían tener acceso a la información. Y recuerden que en esa época ellos no solo estudiaban la Biblia, sino estudiaban las encíclicas papales, estudiaban las interpretaciones de los cardenales, o sea, no se basaban en la Biblia. Entonces, por eso estos reformadores empiezan a decir, no, todo eso no sirve, vamos a la Biblia, la Biblia. ¿Listo? Pero yo creo que también hay un mano de Dios abriéndoles el entendimiento, porque hoy en día los curas también leen, yo creo que la Biblia, no como uno, pero la leen, pero siguen haciendo todo. Claro. A pesar de que... Hasta el día de hoy ellos no estudian solo la Biblia. Tú ves un pensum de teología católica, ellos ven encíclicas, anales de la iglesia. ¿Qué son los anales? Son unos documentos históricos de toda la iglesia, donde se justifican todas las cosas que ellos hicieron. Ellos estudian la mariología, estudian un montón de cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. ¿Sí? Ustedes mira, por ejemplo, el pensum que tenemos acá, todo lo que vamos a ver es basado en la Biblia. Obviamente, digamos, por ejemplo, hay materias como esta que tienen historia, pues porque estamos estudiando todo el proceso, pero no vemos una clase de mariología, ver a María desde la parte humana, divina, no, porque eso no es bíblico, ¿sí? Hasta el día de hoy, y ellos ven mucho humanismo, muchísimo humanismo, entonces eso también les confunde mucho la cabeza. Bien. Viendo al Papa Francisco, realmente nunca citó ningún texto de la Biblia, casi nunca. Creo que nunca lo escuché diciendo amén al pueblo. Bueno, eso sí decía solamente amar al pueblo, pero versículos así que hable de la salvación o de la iglesia, del arrebatamiento, nunca. No, porque ellos no citan la Biblia, ellos son muy humanistas. Y el Papa Francisco escribió cualquier cantidad de encíclicas sobre la familia, sobre la pareja, sobre el amor al prójimo, pero eran pensamientos propios. Sí, no basado en la Biblia, no era una predicación interpretada la Biblia. Yo les decía hace 8 días que los católicos tienen como un libro, no sé si es, bueno, no es Biblia, es un libro litúrgico donde cada día del año ellos ya tienen programado lo que tienen que decir. Entonces puede ser el día de la independencia de Colombia y ellos están hablando de la muerte de Judas. No tiene nada que ver, pero ese es el texto que tienes que leer. ¿Listo? Bien, entonces vamos a analizar aquí este pedacito. Voy un poquito rápido porque tenemos solo hoy para ver reforma y contrarreforma, es mucho tema. En 1517, que fue cuando él clava las tesis en el Palacio de Wittenberg, él las hace públicas justamente porque él dice, parte de los crímenes que hemos cometido como iglesia es dejar la desinformación al pueblo, ¿sí? Al hacer este acto público, pues todo el mundo podía pasar por la plaza y leer lo que estaba ahí escrito. ¿Por qué él pudo hacer eso? Porque él, a pesar de que estaba dentro de una orden, él era de una familia muy acomodada, entonces tenía contactos, ¿sí? Tampoco es que vamos a decir que ellos nacieron por allá de la pobreza y se sublevaron, no. Los que podían estudiar eran los que tenían dinero.
Pero entonces esos contactos, digamos que se usaron para poder hacer este acto protestante. ¿Por qué se llama protestante? Porque protesta contra la Iglesia Católica. Entonces él se convierte en este líder espiritual del movimiento reformista, y este movimiento reformista pues entonces debilitó claramente y muy de frente a la Iglesia Católica, creando un segundo culto cristiano. Entonces él empieza a hacer unas reuniones también los domingos, ya volviendo un poco como a la dinámica de los discípulos, a grupos pequeños donde estudiaban la Biblia. O sea, básicamente se ponían a estudiar la Biblia. Claramente no tenían toda la interpretación como la vemos hoy, porque estaba viciado todavía con mucha, digamos que, ritualidad católica. Entonces, estas tesis tienen una parte científica, o sea, de la razón, del análisis propio, ¿sí? Y una parte teológica. Entonces, claramente al leer la Biblia, por ejemplo, no encontramos el purgatorio, ¿cierto? Solo está el cielo y el infierno. Entonces, ahí podemos decir, la Biblia no habla de esto, pero también hay un análisis. Entonces, ¿por qué existió el purgatorio? Porque fue una forma de negocio de la Iglesia Católica. Entonces, por eso dice que tiene la mezcla. O sea, está una parte bíblica de si está o no está, o aclaramos cómo está en la Biblia, y la otra es, ¿y entonces por qué lo creíamos? Bueno, entonces ahí va la denuncia contra la Iglesia Católica. Entonces, porque era un negocio, porque se aprovechó de la gente, etc. Estas tesis, pues como lo vimos, se basan en el dogma eclesiástico tradicional, o sea, en las prácticas que se hacían, es lo que se quiere contrariar, y pues gracias a que él hizo este acto público, pues fue excomulgado en la Iglesia Católica, es decir, perdió su poder y autoridad a nivel católico, no podía ni entrar a ninguna iglesia católica, cosa que no le afectó mucho porque él estaba creando su movimiento luterano. Y una de las citas de gran oposición que él manejó es que cualquier cristiano que realmente se arrepienta de sus pecados tiene el perdón de Dios, incluso sin una carta de indulgencia. Esta es una de las tesis. ¿Qué quería decir eso? Tú puedes ser salvo porque Dios lo diga, no porque a ti te dan una carta de indulgencia. Porque cuando tú pagabas tu indulgencia, te daban un documento, tú lo pegabas en tu casa y tú ya creías que estabas absuelto de tu pecado. Pero pues sabemos que así no funciona. ¿Listo? Entonces, por eso dice así, bueno, y cualquier cristiano, o sea, pobre, rico, negro, blanco, del occidente o del oriente, podía ser salvo. Porque también recuerden que la Iglesia Católica fue muy racista en ese momento, no solo hacia la cultura afro, sino hacia el gitano, hacia el bárbaro, como ellos lo llamaban, hacia todo aquel que no perteneciera antiguamente al Imperio Romano. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué aspectos tenía como tal? Entonces, la crítica a la Iglesia Católica, se denunció la corrupción, se denunció los abusos dentro de la Iglesia, el tema de las indulgencias, el poder papal y la jerarquía eclesiástica. Una de las cosas que él cuestionó es, no necesitamos tener toda una estructura piramidal para que la Iglesia funcione, porque la Iglesia no funciona con jerarquía. Cristo es la cabeza, el resto es el cuerpo, punto. Entonces, eso claramente no gustó a la Iglesia, y fue muy denunciado y perseguido por esta razón, porque deslegitimaba todo el poder de la Iglesia. ¿Qué otro asunto podemos reunir ahí? La justificación por la fe, que ya la hemos mencionado, que la salvación es por fe, no por obras, no por sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? El bautismo, la confirmación, la primera comunión. Exactamente. Entonces, los sacramentos son una serie de rituales, ¿sí?, obligatorios que tiene que cumplir todo católico para no solo asegurar su salvación, sino para asegurar su estancia en la Iglesia Católica. Entonces, si tú no bautizas a tu hijo, bebecito, y no le haces la primera comunión, ese niño no va a poder estar siendo parte de la Iglesia, y si él no se confirma, no se va a poder casar, ¿cierto? Porque cuando tú te vas a casar con la Iglesia Católica, te piden partida de bautismo, partida de primera comunión, confirmación. Entonces se volvía el requisito del requisito del requisito, ¿sí?, para poder incluso solo pertenecer a la Iglesia. Entonces, no era por eso que éramos santos. El sacerdocio universal. Lutero defendía que todos los creyentes tenían acceso directo a Dios, no necesitaban un mediador para poder hablar con Dios, ¿sí?, o para poder confesar sus pecados o ser absuelto de sus pecados. Hoy en día, hasta el día de hoy, se cree que una persona necesita ese mediador, entonces por eso existe la práctica de la confesión, ¿sí?, existe, digamos que la penitencia que te ponen para que tú puedas ser absuelto de tus pecados, y casi nunca un católico tiene una relación directa con Dios. Casi nunca oran,
en su forma de ser y personalidad, sino que tienen ya unos rezos específicos para el día, para la época, para el mes. Entonces, por ejemplo, en estos días creo que va a ser la celebración de la Virgen del Carmen. Entonces, como es la Virgen del Carmen, entonces todos los días a las 12 del mediodía hay que orar la oración de, no me acuerdo cómo se llama, la Virgen Reina, algo así. Bueno, es una oración de la Virgen que se tiene que hacer a las 12 del día. Entonces no eres libre en orar a Dios como tú quieras. Entonces aquí él decía, no, sí, tenemos todo sacerdocio universal, no necesitamos a un mediador. Volvemos a retomar la teoría de la Biblia, que se promovía la traducción a otros idiomas, porque claramente se quitaba una Biblia en latín, y que no sabías latín porque sabías era francés, pues te fregaste porque no podías leer la Biblia. Entonces, una de las cosas que se formó en ese tiempo fue un grupo de gente que tradujera la Biblia a todos los idiomas posibles. Entonces ahí, por eso es que empezaron a salir cualquier cantidad de versiones de la Biblia, y que todos pudieran leerlo en su propia lengua, no que tuvieran que aprender otro idioma para poder leer la Biblia. Se rechazó la autoridad papal y eclesiástica, entonces no se reconoció los concilios como fuente de la doctrina cristiana, sino que la doctrina cristiana debía ser la enseñada por los discípulos y la enseñada por la Biblia, no más. No necesitábamos que es que en este concilio sí se dijo que Jesús sí, que en este se dijo que María sí era madre de Dios, no, nada de eso se reconoció. Entonces, en este nuevo grupo de protestantes ya no seguían nada de la tradición de los concilios que vimos la vez pasada. En especial el credo de Nicea, que era como lo más estándar que tenían en esta época. ¿Y qué nos quedó como legado de esta reforma? ¿O qué podemos rescatar de ahí? Entonces, primero, que se partió la historia de Europa en dos, en el sentido religioso. Se termina la Edad Media, se termina la autoridad de la Iglesia Católica pierde toda esa influencia que tiene y se crea la gran división con el protestantismo. Gente que ya podía tener un poco más de libertad para creer en Dios y para seguir la doctrina cristiana. También la reforma influyó a nivel político, también a nivel cultural, incluso a nivel económico, porque se rompió el negocio de la indulgencia. Entonces la gente ya tenía más dinero para invertir en otras cosas, para poder interesarse de pronto en otros estudios, en otras actividades, en otras cosas, y se promovió muchísimo más la educación. Se cree que después de la Edad Media, aproximadamente el 70% de la población de Europa no sabía leer ni escribir. Solamente la nobleza y el clero sabían leer y escribir, y mucho menos la mujer, porque la mujer estaba completamente vetada para estudiar. Entonces, en este proceso se empieza a hacer grandes campañas de alfabetización, y se desarrolló las lenguas vernáculas. ¿Sí se acuerdan qué es eso? Cuando vimos por allá en el colegio, ¿no? Todas las lenguas descendientes del latín. Entonces, o lo que llamamos hoy como las lenguas del romance, el francés, el portugués, el español. Entonces empiezan otra vez a tomar estas lenguas, y eso qué quiere decir, que también los pueblos empiezan a tener identidad, ¿sí? Entonces Italia, por ejemplo, en este proceso empieza a unificarse, empieza digamos que apoyado por Napoleón, empieza a unificarse como nación y a recuperar su cultura y sus tradiciones por su idioma. Francia lo mismo, España igual. Entonces todos empiezan ya a dividirse y a reconocer sus propias identidades, que eso también fue algo muy bueno, que aunque no se pensó directamente, pues favoreció a la cultura propia de los países, o en ese momento de los reinos. Y pues que la figura de Martín Lutero hasta el día de hoy se conoce como uno de los próceres de ese protestantismo. No tenía toda la razón en ese momento, todavía si leemos las tesis y muchos de sus escritos diremos como está un poquito loco, pero pues al menos fue como el inicio de desvincularnos de toda esta doctrina equivocada de la Iglesia Católica. ¿Listo? Entonces sí tenía todavía algunas cositas que ya luego Calvino y Arminio le van a venir a contraargumentar. ¿Qué sucedió? Que después de la Reforma, pues la Iglesia Católica no se quedó con los brazos cruzados, viendo cómo todo esto pasaba, y creó la Contrarreforma Católica, que surge como un movimiento opositorio a esa reforma. Como estaba cogiendo tanta fuerza, pues ellos empiezan a decir, no nos podemos dejar
quitar del banquillo, ¿cierto? Perder todo este poder, toda esta autoridad, vamos a perder no solo seguidores, sino toda la posición que teníamos, porque Lutero también algo que promovía era la separación de poderes del Estado y la Iglesia. Entonces claramente no le convenía a la Iglesia Católica esto. Entonces hacen todo un movimiento también que se llamó la Contrarreforma. Pero antes de entrar ahí, ¿alguna pregunta de la Reforma de Lutero? Hay un libro que se llama El Catecismo de Lutero, es de venta libre. Si de pronto quieren profundizar en eso, lo pueden, digamos que estudiar, no para que se vuelvan luteranos, repito, porque hay cositas ahí que todavía no son tan fieles a la doctrina bíblica, pero sí para que entendamos cómo se dio esa separación tan fuerte de, digamos que esta creencia de este momento. ¿Preguntas, comentarios? ¿Cómo murió Martín Lutero? Dime. ¿Cómo murió Martín Lutero? Él murió perseguido, pero no me acuerdo cómo murió. Ya te averiguo exactamente. A él lo apresan, pero no me acuerdo si fue ejecutado. De manera por parte de Lutero. Porque ese sí no me acuerdo. ¿Alguna otra pregunta mientras? Es que no dice. Pues dice que fue condenado por Carlos I de España. Varios meses estuvo en el juicio, pero es que no dice. Bueno, ya lo buscamos y te confirmo. Pero él fue excomulgado cuando perdió todo su poder por el Papa León X. Curiosamente, antecesor de ahora el nuevo Papa que es León XIV. Todos estos León fueron terribles, pero después los pueden estudiar. Sí, ellos eran, digamos que de la teología liberal, que eso también fue una corriente de la teología católica, pero esta teología liberal se enfocaba solamente en la parte humanista de Cristo. Entonces no reconocen tanto su autoridad, digamos que espiritual o divina. Acá hubo un movimiento muy grande con Camilo Torres. ¿Sí lo son? Camilo Torres, el sacerdote guerrillero, el cura guerrillero que siempre llaman, él era de la teología liberal. Entonces en ese momento todos estos León fundaron o ayudaron a promover la teología de la liberación, que es muy social, pero es netamente humanista. O sea, se basan en Cristo como humano, no como hijo de Dios. Bien, si alguno encuentra cómo murió Lutero, nos dice. Aquí dice que Martín Lutero falleció por problemas cardíacos en 1546 en medio de un contexto de gran controversia religiosa, lo que generó especulaciones sobre su muerte, pero la causa principal fue una trombosis coronaria. Ah, bueno, fue temas coronarios. Sí, no recordaba que fuera ejecutado, pero él estuvo preso varias veces, pero no fue por eso que murió. Ah, okay. Listo, la Contrarreforma Católica. Entonces, se conoció como la Reforma Católica, que fue un movimiento que prometía cambiar ciertas cosas que estaban no tan bien, no mal, ellos nunca reconocían que estaban mal, sino de pronto algunas cosas que tenemos que ajustar y que pues generaba una renovación de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, no vamos a tener tanta, digamos que tanta pretenciosidad con los templos y demás, vamos a ser más austeros, vamos a enfocarnos en la educación. ¿Sí? Y pues en este proceso, digamos que se consolidó en algo que se llamó el Concilio de Trento, donde se apoyó mucho la expansión misionera católica. Entonces ahí fue cuando obviamente ya habían descubierto América y empezaron a enviar a todas estas órdenes mendicantes a que vinieran aquí a enseñar. Entonces, ¿qué hacían? Creaban monasterios y en el monasterio se creaba una escuela. Y en esa escuela entonces ellos estaban enseñando no solo valores católicos, sino valores éticos, morales, y de alguna manera como que estaban limpiando su imagen de esa forma, ¿sí? ¿En qué se centró esto? En 5 aspectos importantes. Entonces volvieron a la creación de un libro que se llamó el Catecismo Católico, con el cual educaban a los niños principalmente en las, digamos que se me olvidó las prácticas, en los sacramentos. Entonces en los sacramentos, porque era importante,
les enseñaban la creación de Dios, les enseñaban que claramente como había un movimiento racionalista y empieza a ver toda esta parte humanista y Darwin empieza también en este tiempo a generar la teoría evolucionista y demás, entonces ellos empiezan a educar desde la parte de Dios es el creador, Dios es nuestro Padre, y de esta manera pues lo consolidaron en algo que se llama el catecismo. De pronto los que antes fueron católicos pudieron haber pasado por este proceso. Hacia una manera Por ejemplo, sí. catequista. Había personas encargadas en ser catequistas. ¿Sí? Y de hecho se empezó a organizar una corriente de catequesis, ¿es que se llama? Catequesis, para educar a los niños en esto. Entonces, de alguna manera, fue como la estrategia que se empezó a usar. ¿Qué otra cosa? Pues se reestructuró, la estructura de la iglesia, se crearon seminarios, entonces ya no eran monasterios donde solo algunos iban a estudiar y estar con Dios en una vida contemplativa, sino que habían seminarios donde la gente también se podía inscribir. Obviamente hombres, todavía las mujeres no entraban en ninguna oportunidad. Entonces hombres que querían no ser sacerdotes, pero querían saber de teología, podían ir a estudiar a estos seminarios. ¿Qué ibas a decir, Elisa? Que incluso uno de los que catequizés se está congregando acá en la iglesia. Ah, sí. Bueno, tenías el llamado espiritual un poco desviado, pero... Le dije, perdón, me estaba enseñando lo que no es. Bueno. Mire, el otro día que iba en Transmilenio y pues se subió una monjita. Yo le di puesto mío, me puse a hablar con ella. Entonces ella me dice, mira, sabes que estamos preocupadas. Y yo, ¿por qué? Es que ya no hay monja, o sea, no están llegando, la estamos buscando a las casas, porque ya los seminarios no están llegando. Y es verdad, o sea, se ven pocas. Claro, y más porque hoy en día estamos viviendo un fenómeno de liberación femenina. Es que la chica ya me dice, no, es que la chica ya no quiere ser. No, claro. Claro, porque hoy en nuestra época la liberación femenina, si no quieres ser creyentes de ningún tipo menos, ¿Qué cosa? No, las redes sociales ya no quieren ser monjas. Me digo ella. O de buena. Pero eso es curioso porque sí, se ha perdido incluso también con el tema de los sacerdotes. Yo estudié en la Universidad de La Salle y en varios viajes que hice con la universidad, en los colegios les prometen esta vida y la otra a los niños que quieran ser sacerdotes. Les prometen la educación, les prometen incluso ayudas a sus familias y es porque ya la gente voluntariamente no lo está haciendo. Y muchos jóvenes, en un viaje que hice en San Vicente del Caguán, había muchos muchachos que decían, es que este es mi boleto de salida, de aquí. Entonces se meten a esa orden y hablaba con un muchacho y él me decía, profe, pero tranquila, que yo termino eso del estudios religiosos y luego me salgo de eso y ya pongo así. O sea, claro, ellos están pensando, necesito salir de aquí, de mi contexto. Y la Iglesia Católica está usando mucho ese discurso. Te pagamos, te ayudamos, te damos a tu familia, un montón de cosas para llamar la atención de los jóvenes. Bien. Tenemos entonces, bueno, que se reformaron pues también las órdenes religiosas, se volvieron como a unas, digamos que intentaron volver a unas tradiciones un poco más austeras, menos digamos que ostentosas. También prometieron una vigilancia específica a los movimientos espirituales en cada país, donde pues se centraba más que todo en la vida piadosa, en la relación personal con el sacerdote y que este sacerdote sí tuviera relación con Cristo. O sea, ahí todavía seguíamos en que no había libertad, en que pudieran ellos acercarse a Cristo, pero que ellos iban a vigilar que el sacerdote tuviera una vida piadosa. Y se crea algo terrible que se llamó la Inquisición Romana. Ya estaba la Inquisición en España, en Francia, en Inglaterra, y luego se crea la Inquisición Romana. Entonces, por eso es que se dice que la gente todavía a veces dice que somos católicos, apostólicos y romanos. Porque esta Inquisición Romana le dio una identidad nueva a la Iglesia Católica, en que esa había sido digamos que la casa elegida para que la Iglesia operara desde ahí a todo el mundo. Entonces se crea digamos que este punto, digamos, de reunión de todos los católicos en el mundo. Entonces, por primera vez en esta Inquisición Romana se crea lo que sería hoy el Vaticano,
pero es el primer templo de reunión de todos los católicos que oficiaban como sacerdotes. Y esta Inquisición romana fue terrible porque, digamos, aunque ya no usaban el Coliseo para matar a la gente, sí desaparecían, ¿cómo se llama eso? Como secretamente a ciertos líderes protestantes, a ciertos líderes de oposición política. Entonces volvieron a unirse como a toda esta práctica perversa de la Inquisición. ¿Dime? Algo parecido, que desaparece. Claro, y aquí también nos pasó, en la época de la violencia, que ya se llama así en Colombia, los sacerdotes mataban a los chulavitas, mataban a los pájaros, dependiendo. Si estaba gobernando liberal, entonces mataban a los pájaros. Si estaba con el conservadurismo, entonces mataban a los chulavitas, y así. Bueno, al revés, ¿verdad? Entonces, eso pasaba, y sigue pasando porque ellos han estado aliados políticamente mucho. Entonces, aquí como algunas generalidades. El Concilio de Trento, que se dio en 1545 hasta 1563, se convocó para definir cuál iba a ser la nueva doctrina católica, cómo ahora iban a reafirmar los sacramentos, que esos sacramentos sí eran necesarios para la salvación. Se estableció de nuevo la autoridad del Papa y se establecieron como unos parámetros de cómo combatir la herejía protestante. Entonces se consideró que el protestantismo era algo herético porque se oponía directamente al catolicismo. Se reorganizaron las órdenes religiosas en este concilio, digamos que en estas reformas se crea la Compañía de Jesús, que hoy conocemos como los jesuitas, y ellos se dedicaron únicamente a la educación, predicación y defensa de la fe católica. Por eso, digamos, cuando vemos aquí los países colonizados, la Compañía de Jesús tiene incluso barrios completos, porque por ejemplo la Compañía de Jesús fundó el Banco Caja Social, no sé si lo sabían. Entonces, y el Banco Caja Social tenía una fundación y esa fundación crea barrios acá en el país, por ejemplo. Entonces todo eso fue dándose desde este Concilio de Trento. En la Inquisición pues se reactivó la persecución y castigo de los herejes, principalmente en España y en toda digamos que en los territorios italianos. Se dio una gran expansión misionera que se enfocó a retomar lugares en Asia y a irse más a África, porque como el protestantismo estaba muy en auge en Europa, entonces ellos dijeron que tenemos que ir a otros lugares para generar nuevos adeptos. ¿Qué consecuencias nos quedó de esto? Pues que de nuevo se consolidó la fe católica, se defendieron y reafirmaron algunos dogmas católicos, se justificó, digamos que las obras por fe, la autoridad del Papa, la veneración a los santos y las reliquias, ¿sí? Las reliquias que son, digamos, dibujadas en los vitrales, que son tenidas, digamos, en los templos como, ¿cómo se llama eso? Bueno, los que fueron católicos nos pueden ayudar. Ese espacio donde se guarda la copa y el sacramento de la Santa Cena, bueno, yo no me acuerdo cómo se llama, que es como un cuartico pequeñito en la parte de atrás del altar. Ahí, eso es, digamos que hace alusión de que se guarda como en el arca del pacto, lo más sagrado que ellos tienen, que es el sacramento de la substanciación, que es la carne y la sangre de Jesús. ¿Qué más se dio? Entonces una renovación espiritual. Esta contrarreforma impulsó como en ese momento ya se estaba dando el Renacimiento, que fue un movimiento, digamos, muy racionalista, pero también muy artístico, ¿sí? Entonces ellos quisieron, pues, coger ese Renacimiento para enriquecer su arte también, su cultura, y decir, ok, la gente quiere empezar a pintar, quiere empezar a hacer otras cosas, pues, muy bueno, y lo traemos a la iglesia para que lo hagan acá. Por eso Miguel Ángel, por eso todos estos artistas iban y pintaban en las iglesias grandes obras de arte, para que no, digamos, no se opusieran a la iglesia, sino me uno a lo que de pronto no me gusta, pero lo traigo aquí para que se queden en este lugar. Entonces empiezan también a impulsar temas como místicos frente a este tema renacentista, sobre todo en el arte. Y se empieza a hablar de figuras, digamos, como espirituales, como Teresa de Ávila y Juan de la Cruz, que los vimos en la clase pasada, no sé si se acuerdan, que es que ellos empiezan a sentir supuestamente los estigmas de Cristo. Entonces, como ellos tienen los estigmas de Cristo, son venerados y elevados a una posición, digamos que muy misticista, muy, sí, como
como de mucha veneración, y eso atrae de nuevo la atención de las personas, porque a la gente le gusta todo lo que es místico y demás. Y se desarrolla, bueno, como les estaba diciendo, el arte barroco y renacentista, que impulsó pues una arquitectura muy diferente ya en los templos, un poco más, digamos que extravagante, pero sin usar tanta riqueza, ¿sí? Entonces, en esto, a pesar de que la arquitectura es supremamente extraordinaria, no tiene oro, no tiene piedras preciosas, no, es el mismo diseño de la piedra o de los elementos con los que se construye, y que hasta el día de hoy se denominan como monumentos pues, de patrimonio de la humanidad, porque son artísticamente muy hermosos. ¿Listo? Entonces hasta ahí tenemos la Contrarreforma, que se opuso a la reforma de Martín Lutero. Con el pasar del tiempo, digamos que en el movimiento protestante surge este otro caballero, Juan Calvino. Él nace en 1509 y muere en 1564. Él es francés, nacido en Noyon, y pues él tenía muchísima más cercanía a toda la autoridad católica porque su papá era el secretario del obispo, de uno de los obispos de Francia. Esto pues hizo que desde muy pequeño él tuviera acceso como a toda esta información católica, y en el periodo del Renacimiento, de la Ilustración y el Renacimiento, pues él se vuelve humanista. Es decir, empieza a estudiar aspectos filosóficos, leyes del momento, y su sueño era ser abogado. Se gradúa en 1530, pero cuando empieza a conocer como todos estos escritos de Lutero y de otro breve reformador que se llamó Erasmo, pues se convierte, decide salirse del catolicismo. Esto le cuesta que su familia también lo desherede, digámoslo así, y él no le importa, huye a Basilea, capital de Suiza en ese entonces, y es perseguido por, digamos que por los reyes de Francia, por el rey de Francia, pero también por los protestantes, porque él empieza a cuestionar ciertas cosas que Lutero estaba y había enseñado en ese entonces. Entonces, los luteranos, que en ese momento eran los primeros protestantes, pues también estaban defendiendo como su creencia. Entonces lo persiguen, y en Suiza él empieza a estudiar más a profundidad la Biblia, los escritos de Lutero, y lo contrasta con las encíclicas papales, y empieza a hacer todo un estudio muy autónomo sobre estas razones para encontrar la verdad. Él quería encontrar como la verdad doctrinal. Y en esto entonces él hace, o se considera que él es uno de los que instituyó la iglesia cristiana en Suiza, y él escribió un librito, pusimos ahí un librito, porque no es muy grande, es como de razones muy específicas, donde se establece una nueva doctrina protestante, entonces donde resalta temas que no habían sido tocados por Lutero. Entonces parte como de las enseñanzas ya propias de Jesús, el tema de la permanencia en Cristo, de que somos una iglesia unida a Cristo, todo lo que vimos en esas primeras clases de que somos el edificio, que Cristo es la piedra angular, todo eso. Él empieza a tocar esos temas, y empieza también a mirar el tema de la salvación, que es uno de los temas más álgidos en Juan Calvino. Y él entonces crea la institución de la religión cristiana como tal, o sea, él empieza a denominar como religión nueva. Este librito, esta obra, constituyó pues algunas síntesis de la doctrina de la teología protestante, cuáles eran las razones de esta nueva religión como tal, y luego empezó, con la ayuda de la imprenta, a publicar ediciones que podían ser traducidas a francés, al latín, al inglés, para que muchas personas pudieran estudiarlos, y que de esta manera mucha gente que quisiera ser protestante pudiera dejar de ser católica y convertirse a esta nueva religión del protestantismo calvinista. Este es el librito que él escribió, su primera edición de la institución. Ahí les traje la imagen. La última edición fue en 1560, el último año en el que él vivió, y hoy en día pues lo tienen en museos, este tipo de ediciones, y tienen pues un valor invaluable. Aparecen 2 tomos de este libro con 160 capítulos que luego él fue enriqueciendo a medida que iba estudiando. Y después de que ya sale de Basilea, se establece en Estrasburgo. ¿Y por qué lo hizo? Porque era mucho más fácil estudiar en este lugar, profundizar un poco más en la doctrina,
y de tener mayor acceso a otro tipo de informaciones, porque en este momento ya se establecían las bibliotecas. Entonces, como ya habían bibliotecas, podía él escoger, digamos, otros textos también que le enriquecieran la doctrina. Luego él viaja a Ginebra, y en Ginebra pues empieza a reclutar líderes, por decirlo así, que le apoyen en su propagación de su doctrina, y solicita pues que se cree como tal la iglesia cristiana ya evangélica. Pues ya no quería que se llamara protestante para que no la confundiera con Lutero, sino que se empieza a hablar primera vez de la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque venía del evangelio. Él quería retomar que nosotros veníamos del evangelio, no de una protesta contra alguien, sino que volvíamos a retomar las bases de la Biblia. Y pues allí entonces empieza a enseñar, a escribir artículos sobre cómo debería organizarse la iglesia, a retomar un poco el modelo de los discípulos que estaban unánimemente juntos, que tenían ciertos requisitos para poder funcionar como líderes, como episcopos, y crea también un credo y un catecismo. Entonces, ¿por qué hablamos de otra vez catecismo y credo? Porque él era un digamos, católico, que había tenido mucha influencia de este tema. Entonces seguían teniendo algunas cositas. Entonces en este credo él vuelve y reafirma digamos, a Dios como creador. No nos habla de una trinidad, pero sí nos habla de Cristo como hijo de Dios. Y allí pues él decide seguir haciendo viajes evangelísticos para ir estableciendo mayores líderes en la iglesia evangélica. Entonces de allí vuelve a Estrasburgo, y en esta ciudad conoce a Martín Lucero, quien lo nombra pastor oficialmente. Entonces ya no es un predicador, una persona que está dando una doctrina que funda como tal, por decirlo así, la religión evangélica, sino que es nombrado pastor. Por primera vez se habla de este cargo, de este título en la iglesia evangélica. Durante los próximos 3 años tradujo los salmos al francés, pastoreó la iglesia y preparó 2 ediciones más de la institución, y se casó. Entonces ya digamos que rompe también esa tradición de que el sacerdote no debía casarse. Él sí nos va a hablar un poco del celibato, que es una invención católica, que no tiene nada que ver con la Biblia y que no era algo que el Señor nos pidiera para poder ser líderes de la iglesia. Entonces se casa con Idelette Buren, con quien empiezan a, digamos que, enseñar mucho más profundamente temas bíblicos. Luego regresa nuevamente a Ginebra en 1541, y aquí pues trata de, digamos, como de negociar con Idelette, con su esposa, que lo ayude a dirigir este protestantismo nuevo, y a que pudiesen ella también encargarse de la educación de las mujeres, porque el hombre era muy mal visto que enseñara a mujeres. Entonces, primero tenía que enseñar a que ellas pudieran leer y escribir. Entonces, como no lo podían hacer de frente, al menos que ella pudiera sentarse y hacer como círculos, como reuniones pequeñas, donde pudieran enseñar. Y finalmente, pues, ella decide que sí, y empiezan a establecer ya como tal una congregación física, donde las personas pudieran venir a estudiar la Biblia y a tener como esos primeros cultos evangélicos. En ese proceso, él establece unas órdenes eclesiásticas, es decir, genera líderes que puedan ayudarle a dirigir la congregación, y él establece lo que conocemos hasta hoy como el modelo de los ancianos. Los ancianos son líderes con buen testimonio, que no son pastores o no tienen que tener formación de pastores, pero que sí se conocen como autoridad en la iglesia para aconsejar, para tener un gran modelo a seguir y para, digamos, que estar con las personas cuando él no pueda estar. Ese orden de los ancianos lo escucho mucho en los testigos de Jehová. Sí, bueno, Sí, ellos sí, se escucha. no nos vamos a meter con los testigos de Jehová porque eso es una secta cristiana, pero los calvinistas hasta el día de hoy sí manejan este modelo de los ancianos, y es con el fin de que no haya una persona dictadora, digámoslo así, dentro de la iglesia. En ese orden de ideas, a hoy los bautistas son los que representan esa ideología, ¿no? Sí, no.
Hay bautistas calvinistas y bautistas arminianos. Entonces hay algunos que están muy por la línea calvinista, sobre todo por el tema de la predestinación, pero hay otros que están más por el modelo arminiano, que habla un poco más de la libertad y la pérdida de la salvación. Entonces depende, porque también están los anabautistas, y los anabautistas sí son netamente calvinistas, entonces a veces hay... Pero sí, digamos que ellos son los que más representan esta forma de creencia, de obrar, porque por ejemplo Calvino es muy ceñido a la forma de cómo los discípulos enseñaban y demás, entonces ellos no admiten cosas modernas, ¿sí?, dentro de la iglesia, porque si tú metes cosas modernas, entonces ya estás fuera del modelo de los discípulos, ¿sí? Entonces, pero bueno, ya lo vamos a ver ahí un poquito más adelante. ¿Qué más? Bueno, se crea algo que se llama el consistorio, que es, digamos, como lo que hoy llamaríamos como el consejo de la iglesia. Y este consistorio, pues obviamente empieza a tener choques con la autoridad local de los pueblos, porque mucha gente prefería consultar al consejo de la iglesia, ¿sí?, al consistorio, que al consejo municipal, digamos así, o al juez o a la persona que estaba encargada a nivel político de sus problemas. Entonces, ¿por qué? Porque consideraban con mayor ejemplo y testimonio al consistorio que a la parte política de su ciudad o de su pueblo. Entonces ahí tuvimos algunos choques, sin embargo, pues ese consistorio siguió funcionando y hoy en día los, digamos que de corriente calvinista, manejan mucho este modelo de ancianos. No quiere decir que son ancianos de 80 años, no, sino que son personas que llevan, digamos que un recorrido en la fe, unos estudios y una vida de testimonio, mayormente. Listo, voy a adelantarme este. Aquí tenemos un modelo como de esa iglesia, perdón, de esa iglesia no, sino como de ese lugar de estudios que se llamó la Academia de Ginebra, donde hubo un primer seminario cristiano evangélico y digamos que se estudiaba no solo la Biblia, sino también el catecismo de Heidelberg, que fue ese compendio de normas o de creencias o parámetros que se debían tener en la iglesia evangélica. Y se llamó la doctrina reformada. Entonces hay hoy en día algunas iglesias, no necesariamente bautistas, que dicen es que nosotros somos de corriente reformada. De pronto si lo escuchan. Entonces si dicen de corriente reformada, hace referencia a este sistema calvinista. ¿Listo? Y finalmente pues Calvino muere en 1564 en Ginebra, y su, digamos, sistema de ancianos sigue con el liderazgo de la iglesia. Ya en algunos casos, digamos que nombraron otros pastores, pero en otros siguió funcionando el consistorio como líder de la iglesia. ¿Listo? Bien, hasta ahí. Sí, ¿Algún comentario? Que Calvino fue el que inauguró, digamos, el formador de la iglesia evangélica contemporánea. Fue Calvino. Sí, te hago la pregunta. Sí. Otra vez, ¿cómo es? No sabemos que la iglesia primitiva fue Jesús, los apóstoles, pero la iglesia contemporánea fue fundada por Calvino. La evangélica, ¿sí? Ok, la evangélica sí, digamos en su primer momento, por eso decimos, Lutero fundó protestantismo, ¿sí? Por eso a veces el pastor nos dice, no digan protestantes, porque estamos yéndonos a luteranismo, ¿sí? Y él tenía algunos errores doctrinales, todavía algunas cositas que no, y porque no podríamos ser una creencia o una religión o un sistema religioso que de entrada se llama me opongo a la iglesia católica, o sea, no debería ser. Entonces Calvino lo cambian y crean la primera iglesia evangélica. Entonces sí podríamos decir que fue el fundador de la iglesia evangélica, ¿sí? La primera, porque después van a venir una serie de cambios en la iglesia evangélica. Incluso cuando Calvino crea esto, en Inglaterra se da un movimiento ya por intereses políticos que es el anglicanismo. Entonces desvían un poco este sistema de la iglesia evangélica y con el tiempo tiene que volver a decir no, ni evangélica calvinista ni anglicana, no, vamos a crear una nueva evangélica, que eso pasa ya en la modernidad, un poquito más adelante. Bueno, un poquito no, mucho más adelante, sí, porque ya siglo XVIII más o menos que se vuelve a hablar otra vez de iglesia evangélica.
Bien, entonces, ¿quién sucedió a Calvino? Pues digamos que como líder como tal del movimiento reformado de las iglesias reformadas fue Teodoro Beza, y él pues no solo se quedó en Ginebra, sino que ya se fue a todo Suiza, Europa Central, ¿sí? Y fue llegando hasta España. Cuando llega a España, logra saltar un poco a Inglaterra, pero ahí es cuando se nos vuelve anglicanismo, que eso lo veremos si alcanzamos la otra clase. El nombre de reformados aparece como un consenso entre los ancianos en 1580, donde se reúnen luteranos y, bueno, otra corriente que hubo que son los melanchthonianos, que intentan como hacer una concertación, o sea, no nos dividamos, somos de todos modos todos diferentes a los católicos, entonces están los protestantes y evangélicos, tratemos de unirnos, ¿sí? No lograron unirse porque tenían diferencias doctrinales muy fuertes, pero por lo menos sí lograron concertar sobre la transubstanciación. ¿Se acuerdan qué era la substanciación? La muy bien, que los católicos creían que cuando hacían la Santa Cena, literalmente se comían el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Entonces ellos dicen, no, la transubstanciación es que es el símbolo de, ¿sí? De que estamos representando el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, pero no literalmente me lo estoy comiendo, sino que estoy representando, recordando que su sacrificio es lo que me da entrada a mí a la salvación. ¿Listo? Eso fue lo único que lograron concertar, porque el resto de doctrinas pues tienen varias diferencias. Y en 1647, como un dato ahí curioso, es que se reúne en la asamblea de Westminster, que emitió la confesión de fe. Entonces, que ya las personas pudieran ser salvas, o más bien iniciar su proceso de salvación con la confesión de fe, lo que llamamos hoy como la oración de fe. ¿Sí? Entonces, ahí por primera vez se habló en 1647 de esa confesión de fe, de creo en el Señor Jesús como mi Señor y Salvador, todo eso que pues no hay como una estructura real, pero que tratamos como de hacer que sea el inicio, ¿sí? No podemos decir, ¿es la única forma que te salvas? Pues no, porque no sabemos tu corazón cómo está con Cristo, pero al menos es el inicio de que la persona pueda tener esa conciencia de voy a entregarle mi vida a Cristo, voy a empezar una relación con Cristo, ¿sí? Voy a ser perdonado de mis pecados, etcétera, etcétera. Y acá les traje como la imagen de Teodoro Beza, que es el que los sucedió, y un muro de los reformadores en Ginebra, que hasta el día de hoy está, es una estatua, bueno, ¿cómo decirlo eso? Sí, es como un muro de las estatuas, digámoslo así, donde están estos reformadores que sucedieron luego a Beza, que es Farel, bueno, no, que fueron íconos más bien, con Teodoro Beza, que son Farel, Calvino, Beza y Knox. Knox, que también es calvinista. ¿Dónde está ese? En Ginebra, en Suiza. Entonces ahí también existe. ¿Por qué? Porque en Suiza hay un gran movimiento reformista hasta el día de hoy. Bien. Vamos a reunir aquí las enseñanzas de Calvino, porque era tan diferente o porque tenía cosas diferentes que Lutero. Entonces hablaba de la soberanía absoluta de Dios, entonces que él tiene el poder absoluto sobre toda la creación, porque es el Dios creador. Total corrupción del hombre, que todos los hombres somos pecadores, nacemos pecadores y merecemos la condenación dada a nuestra naturaleza pecaminosa, que está heredada de Adán. Lutero no afirmaba eso, no entró ni siquiera en hablar de eso, porque él estaba más enfocado en contrariar ciertas cosas del catolicismo. Entonces cuando Calvino habla de estas otras verdades, mucha gente empieza también a irse a esta corriente porque encuentra más doctrina que con Lutero. Está la elección incondicional, entonces aquí se habla que Calvino en su sabiduría ya eligió lo que conocemos como la predestinación, personas que se van a salvar y personas que se van a condenar, y que existe también la doble predestinación, que es no solo se van a salvar unos y otros a condenar, sino que Dios también instauró quienes van a hacer como ese liderazgo de la iglesia y quienes van a ser simplemente oyentes y seguidores de la iglesia, ¿sí? Eso porque no es tan así, porque la Biblia también nos habla de que a todos debemos predicar, debemos ir a evangelizar, que nosotros no sabemos si ya hay unos predestinados o no, ¿cierto? Pero para Calvino eso sí era una verdad absoluta. ¿Listo? Está también la expiación limitada, el sacrificio de Cristo solo tiene valor para los predestinados a salvación. Lo cual, ¿por qué podemos decir que no es?
Porque es para todos. Porque es para todos. Jesucristo murió por todos. Y la palabra dice que el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y que el hecho de que Jesús murió por todos, si alguien lo rechaza, no quiere decir que no sirvió para esa persona, ¿sí? O si alguien no quiso ser salva, o bueno, no fue salva, no es porque Jesús no fue suficiente para esa persona, ¿sí? Entonces, en ese caso, era una de las diferencias con el luteranismo. El luteranismo sí decía, está para todos, la salvación está para todos. Y está por último otro aspecto que es bien complejo, y es la gracia irresistible. Entonces, los predestinados a salvación no pueden rechazar el llamado, pues Dios les atrae mediante una gracia irresistible. O sea, que estos predestinados sí o sí son atraídos por Dios todo el tiempo, nunca se van a perder. En cambio, los que están condenados, pues nunca se van a sentir atraídos por Dios, porque ya estaban predestinados para condenación. ¿Listo? Entonces, esos son como los aspectos que más controvertían con ese momento. ¿Listo? Y tenemos a Juan Arminio, que son como las tres corrientes protestantes y evangélicas que se van dando en ese momento. Arminio nace en 1560 en Países Bajos, él es neerlandés, y muere allí mismo también en Leiden. O sea, nace en Uitwaarder y muere en Leiden. Él se consideró teólogo protestante, o sea, él de una empezó a estudiar las corrientes de los pre-reformadores, de Lutero, de Calvino, y se vuelve profesor luego con los años de la Universidad de Leiden. Escribe muchos tratados de esta corriente protestante, y tuvo mucha influencia desde pequeño de los profesores que eran críticos del calvinismo, los que le decían por qué la predestinación no era correcta, que lo llevaban a comparar mucho el tema Lutero, Calvino y los otros que ya vimos. Y eso pues le influenció mucho a que él dijera ni Lutero ni Calvino, vamos a irnos a otra interpretación de la doctrina. Fue pastor también en Ámsterdam y obtuvo allí pues un buen testimonio. Se considera que tuvo un muy buen ejercicio como pastor, pero luego le ofrecieron ser profesor de teología en Leiden y vuelve allá, a Leiden. La teología arminiana, o el arminianismo como se conoce, es una doctrina protestante y está muy centrada en la gracia divina y el libre albedrío, que es una de las cosas que ya se oponen a Calvino, porque entonces dicen no hay predestinación, sino que la persona puede elegir en su libertad de decisión si quiere seguir a Cristo o no, porque Dios le dio esa libertad. Digamos que eso es lo que respecta a la salvación. Y enfatiza en la predestinación incondicional, que no es algo que estuviera marcado por Dios desde el inicio, que no es como la corriente que deberíamos seguir. Y pues afirma que la gracia de Dios es para todos, es universal, no tiene género, no tiene raza, no tiene credo, sino que es para todos. Y que hay personas que la van a resistir, hay personas que la van a rechazar y hay personas que no la van a querer. Y esta fe pues de Dios, esta fe de las personas es una respuesta humana a la gracia que Dios ya nos dio. ¿Listo? Bien, ¿qué doctrina maneja? ¿O qué, digamos, aspectos puntuales? Entonces está la gracia preveniente, les dice que Dios a través de su gracia capacita a todos los seres humanos para que puedan responder a ese llamado de salvación, superando la incapacidad del pecado original. Entonces nos dice que obviamente la gracia del Señor es la que nos lleva al arrepentimiento y la que nos ayuda a comprender la salvación. ¿Listo? También está la elección condicional. Entonces Dios elige a quienes serán salvos basándose en su conocimiento previo de que ellos ya creían en Cristo, pero que no es una decisión arbitraria. O sea, no es como tal una predestinación, pero que sí van a haber algunas personas que, sobre todo los que van a liderar la parte espiritual, ¿sí? Algunos pastores, algunos líderes, que ellos sí van a tener un llamado inicial desde siempre, digámoslo así, pero que no es una regla para todos y no es para condenación, es más para el servicio. Está la redención universal o la expiación general, donde la obra de Cristo en la cruz ofrece la salvación a todos, no a un solo grupo selecto, no a un pueblo específico, no a unos predestinados, sino que está para todos abierta la oportunidad de perdonar pecados y tener una relación con Cristo.
También está la gracia resistible, que es que los individuos tienen la capacidad también de rechazar la gracia de Dios y por lo tanto la oferta de salvación. O sea, que hay personas que se van a condenar no porque Dios quiso, no porque Dios los llevó a eso, sino porque no quisieron, ya, porque lo resistieron y ya. Y que hay una posible pérdida de la salvación. Esta posible pérdida es lo que más, digamos que se chocan entre calvinos y arminianos, porque los arminianos sí creen que un creyente pueda perder su salvación si se aparta de la fe. Los calvinistas, y los luteranos no creen que se pierda la fe. ¿Qué legado nos quedó, señor? La salvación, sí, perdón. ¿Qué nos quedó de esto? Entonces, que del arminianismo tenemos una gran influencia significativa de algunas denominaciones protestantes, algunos que también se llaman reformados, pero que son de esta corriente. Y ahí, bueno, ahí tengo una imagen de estos templos, sobre todo en Europa y Estados Unidos, hay muchas iglesias así, que son más austeras, que buscan más como la fraternidad entre los hermanos y que haya como no un desperdicio en los ser ostentosos y demás, sino en que seamos como eran los discípulos en esa época, lugar de encuentro muy familiar y demás. Ahí tenemos también dentro de esta corriente están los bautistas, algunos metodistas, y pues generan un gran debate y discusión entre la teología evangélica, especialmente por el calvinismo. ¿Listo? Entonces aquí les hice esta tablita como principales diferencias entre los tres. Entonces, en Lutero tenemos justificación por la fe, entonces él sí habla de que nosotros somos salvos solamente por fe, no por obras. Calvino en ese sentido habla de la predestinación, entonces que hay unos elegidos de antemano por Dios para ser salvos y otros para ser condenados. Y Arminio habla del libre albedrío, tú puedes rechazar a Dios o puedes querer a Dios a través de la gracia irresistible. Lutero maneja un punto que es sola escritura, que es que la autoridad de la Biblia es la única autoridad de la Iglesia, que se enfatiza en los asuntos de fe como autoridad máxima, no lo que diga una persona, no lo que se escriba después, no, la Biblia, única autoridad. En Calvino se manejan los 5 puntos clave, que son la depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Entonces, que es como el concepto de depravación total, que todos, bueno, ya lo dijimos, que todos somos pecadores desde que somos descendientes de Adán, tenemos nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Listo? Y en Arminio está la elección condicional, entonces que Dios sí puede elegir, que la elección de Dios para la salvación se basa en su conocimiento previo de quienes creerían en Él por fe, y en especial de quienes van a servir. Lutero maneja libre albedrío también, aunque un poco limitado, porque él también va a hablar de que aunque el ser humano tiene posibilidad de elección, hay cosas que Dios le encamina para que escoja por ese lado, ¿sí? O sea, sí tienes libre albedrío, pero Dios también te pone a veces en situaciones donde ya sabe lo que vas a decidir, más o menos. Calvino habla de la soberanía de Dios, y es que Dios ya lo sabe todo de antemano, y la libertad humana está limitada, en que sí creemos en Dios, pero Él ya sabe todo lo que va a pasar. O sea, no hay poder de decisión total, libre del ser humano. Y Arminio, pues tenemos la gracia previniente, que ya lo hablamos ahorita, que se enfatiza en que Dios capacita a los individuos para que puedan elegir, ¿sí? Para que puedan atender a su llamado, pero que no obliga a nadie. Y dentro de eso también tenemos la posibilidad de perder la salvación. Entonces, para que tengamos ahí como un poquito las diferencias de los tres, de todo lo que hemos hablado, que yo sé que ha sido algo. Entonces, en síntesis, Lutero, podemos decir, sentó las bases de la Reforma con la justificación por la fe y la autoridad de la Biblia, y obviamente lo que dijimos de la deslegitimación de la autoridad de la Iglesia como institución y autoridad. Calvino profundizó en la doctrina de la predestinación, enfatizó la soberanía de Dios, fue un poco más doctrinal. Y Arminio, aunque reformado, se distanció un poco del calvinismo al destacar la libertad humana y la posibilidad de rechazar la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué hablamos de estos tres, aunque no son los únicos reformadores? Porque se considera que es como los padres de esa primera iglesia evangélica, ¿sí?
que con el tiempo claramente se va a seguir puliendo, vamos a seguir yendo a la verdad bíblica, vamos a seguir retomando cosas de los discípulos, pero que en este primer inicio fue un primer acercamiento a separarnos de tanta ritualidad de la Iglesia Católica. ¿Listo? Sin embargo, eso generó también algunas incomodidades y algunos problemas en ese momento, sobre todo en el siglo XVII. Entonces, ya se había definido la doctrina de Lutero, Calvino, Arminio y los anabautistas, que bueno, no los quise confundir con eso ahorita, pero entonces, ¿qué pasó? Como ya había un abanico de opciones para que tú pudieras elegir, también se empiezan a crear sectas dentro de esto. Entonces recordemos que ¿qué pasa con la secta? La secta separa, ¿cierto?, de la creencia y genera unos dogmas y unas reglas muy estrictas de cumplir. Entonces ahí empezamos a hablar de cómo debería actuar la mujer, cómo se debe vestir la mujer, cómo debe actuar el hombre, cómo se debe vestir el hombre, qué se puede hablar, qué no se puede hablar, ¿sí? Y empiezan a generarse esos problemas. ¿Por qué? Porque en tanta variedad, en no ponernos de acuerdo, en no decir somos una sola doctrina, pues hay la posibilidad de que también otras interpretaciones empiecen a generar separación de la doctrina y de la fe. Entonces, ¿y qué pasa con eso? Pues que cada doctrina defiende su posición, y hasta el día de hoy algunos dicen, es que yo sí soy doctrina verdadera, tú eres doctrina falsa, y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Hasta el día de hoy nos pasa. También que tuvimos pues que muchas discusiones teológicas empezaron a generar que unos sí se volvieron eruditos, o sea, muy doctos en la ley, en la palabra, y otros no. Otros se especializaron un poco más en la ciencia, otros quisieran un poco más la razón, y eso fue perdiendo la espiritualidad de las iglesias, lo cual llamamos como el escolasticismo protestante. Entonces, lo que le pasó un poco a la Iglesia Católica al inicio de la Edad Media. Empiezan a generar tanta dogma, tanta regla y demás, que ya se vuelven, es una escuela de esto sí se dice, esto no se dice. Entonces empiezan con los concilios a decir esto sí es dogma, esto sí lo tenemos que seguir, y el resto que se salga de ahí es herejía. Entonces acá también nos pasa lo mismo, empezamos a pelear, unos más por el lado de la razón, otros más por el lado de la ciencia, otros más por el lado de no, es que yo sí sé, yo sí he leído, y se crea el escolasticismo protestante, que le hizo mucho daño también en esa época porque generó más división. Entonces ahí es cuando la próxima clase veremos, el anglicanismo nacen otro tipo de sectas, empiezan a haber personas que dicen, es que tuve un sueño, Dios me reveló, ¿sí? Lo que tenemos hoy como los testigos de Jehová, mormones y demás, ¿sí? Bien, ¿qué más pasó? Pues que predominaron más las normas y los legalismos y las controversias suscitadas por doctrina, que nos empezamos a encasillar en dogmatismo. Entonces, ¿qué son los dogmas? Una serie de reglas, ¿sí?, por cumplir para poder mantener esa salvación. Entonces, ellos habían logrado hacer creer a todos que la fe era la que nos salvaba y no las obras, pero luego empezamos a poner obras, cómo te debes vestir, cómo debes hablar, cómo debes comportarte, cómo debes hacer. Ritualismos se empezaron a generar de nuevo, religiosidad y apariencia. Entonces vengo con la falda larga el domingo, el sábado, el día que me reúna, pero entre semana mi corazón está mal. Sí, me pongo los pantalones, sí, bueno. Entonces empezó digamos que a pasar eso. Era más yo lo que apartaba en la iglesia que lo que realmente vivía en mi vida personal. Falta de espiritualidad, ausencia de acercamiento y experiencia personal con Cristo, lo que llamamos como la frialdad espiritual, ¿sí? Entonces se volvió una nueva religión con una nueva ritualidad y con unas nuevas cosas que no permitieron pues un acercamiento real con Cristo, sobre todo en este siglo siguiente. ¿Qué pasó? Pues que esta aparición de diferentes interpretaciones de la Reforma Protestante dividió en realidad mucho más al pueblo creyente, ¿sí? Algo que había logrado la Iglesia Católica fue la unificación. La logró mal, sí, lo sabemos, un periodo oscurantista y demás, pero la Reforma Protestante, en vez de haber acogido pronto otra unidad, generó también otra serie de divisiones. No tanto por el protestantismo o la Iglesia Evangélica desde el inicio, sino por los que los sucedieron y empezaron a reinterpretar y reinterpretar todas las doctrinas de estas corrientes. Se dieron también las guerras religiosas, o unas nuevas guerras religiosas, se conoce como la Guerra de los 30 años,
y es que empezaron a irse a guerra contra los católicos. Por 30 años duraron haciendo diferentes guerras, sobre todo en Europa, por quien tenía la verdad. Que también tuvimos la contrarreforma de la Iglesia Católica en Trento, en el Concilio de Trento, que ya lo hablamos, las persecuciones gubernamentales y religiosas a estos nuevos movimientos y que la Inquisición empezara a perseguir la Iglesia otra vez. ¿Listo? Entonces, en este momento entra la Inquisición no solo a la persecución de judíos, musulmanes, sino también de todos los protestantes y evangélicos que tenían. Y como estábamos divididos, pues no hubo forma de conciliar. ¿Preguntas hasta ahí? Yo sé que fue rapidísimo hoy, mucha información. Que eso le deja la cabeza a uno así grande, porque uno pensaba que eran guerras políticas, pero mira todo lo que se presenta con la religión, con la iglesia.